¿Qué cosa es el panhipotitarismo? Pan significa todo, ¿no? Hipo, disminución de la función. O sea, disminución de la función de la pituitaria, de la hipófisis. Entonces, el hipopituitarismo, si nosotros decimos solamente hipopituitarismo, estamos diciendo que hay una disminución de varias hormonas, pero no de todas. ¿De acuerdo? Entonces, hay una disminución de las hormonas, pero no de todas. Ahora, esta disminución de las hormonas puede ser total o puede ser parcial. ¿De acuerdo? ¿Qué hormonas tengo en la hipófisis? FSH, LH, tengo ¿qué cosa? ACTH, tengo ¿qué cosa? TSH, todas esas. Entonces, si supongamos de estas 4, solamente tengo 2, eso se llamará hipopituitarismo. Si tengo las 4, se llamará panhipopituitarismo. Ahora, de estas 2 que me faltan, de repente, si es muy severo, no produce nada de nada. Entonces, eso se llama falla completa. Pero si de repente produce alguito, no en valores normales, pero está produciendo algo, a eso se llamará falla parcial. ¿De acuerdo? Entonces, hipopituitarismo cuando no están comprometidas todas las hormonas, pero de las que están comprometidas puede haber una disminución total o parcial de esta. ¿Y a qué se debe el hipopituitarismo? ¿A defectos congénitos o defectos adquiridos? En los congénitos básicamente es las hipoplasias, las aplasias, ¿no? Falta de desarrollo embriológico. Y en las adquiridas generalmente son las enfermedades hipofisiarias o hipotalámicas. Esto es lo que estamos mencionando. En la historia clínica, cuando ustedes tienen un paciente que están sospechando hipopituitarismo o panhipopituitarismo, tengo que preguntar si en algún momento ha sido diagnosticado de un tumor, ya sea de un macroadenoma, o ha tenido necrosis tumoral, o ha tenido tumores hipotalámicos, o ha tenido carcinomas metastásicos. Si ha tenido enfermedades vasculares, ¿no? Y dentro de las enfermedades vasculares, siempre pregunten hemorragias, infarto, ya sea hombre o mujer. Señor, ¿usted ha tenido un DBC isquémico, hemorrágico hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años? Pregunten siempre eso. Y si es paciente mujer, pregunten si durante el embarazo, ¿no? En el momento del parto ha sangrado mucho. Cuando una paciente sangra mucho, eso provoca hipovolemia, hipoperfusión a nivel de la hipófisis y necrosis. Recuerden que durante el embarazo, para que se produzca prolactina, en grandes cantidades, la hipófisis comienza a aumentar de tamaño. Entonces, eso hace que la hipófisis sea muy sensible a los cambios de irrigación que pueda tener. Entonces, si durante el el parto, la paciente sangró mucho, entonces la hipófisis va a sufrir. ¿Por qué? Porque no le va a llegar suficiente sangre y puede terminar necrosándose. Entonces, si tengo un hipopituitarismo posparto, a eso se llama síndrome de Sheehan. Solamente si es posparto. Si es por isquemia, hemorragia o algún tumor, eso se llamará simplemente hipopituitarismo o panhipopituitarismo. Ahí no se le pone el nombre de Sheehan, solamente Sheehan en los casos de las embarazadas. También puede haber causas infecciosas. En nuestro medio, la TB. La TB puede provocar, ¿qué cosa? Granulomas. Y los granulomas pueden asentarse en la hipófisis. Cada vez menos frecuente la sífilis. En la sarcoidosis no hay en nuestro medio y la esteocitosis es muy raro. ¿De acuerdo? Entonces pregunten siempre TB. Sobre todo pregunten si ha tenido meningo-TB. Granulomas eosinófilos, hipofisitis linfocítica, que es una enfermedad autoinmune
que va a presentarse generalmente durante el embarazo. No tiene nada que ver con el Sjögren. El Sjögren, recuerden que es poshemorragia. Esta es una enfermedad autoinmune que se produce durante el embarazo. Recuerden que la mujer embarazada, ¿qué tiene en su interior? Un parásito. ¿No es cierto? El bebé es un parásito. ¿Por qué? Porque no es completamente la mujer. Es la combinación de ADN del hombre y la mujer. Entonces, ¿qué hace el organismo para no eliminar este parásito? Disminuye la inmunidad. Recuerden que, ¿cuál es la definición de un parásito? Un ser vivo que se alimenta de otro. El bebé es eso. Entonces, ¿qué hace el organismo? Bloquea la inmunidad para que no sea rechazado. Pero a veces, en algunas personas, esa inmunidad puede estar demasiado acelerada y producir una reacción autoinmune que va a producir hipofisitis. La sepsis, cualquiera sea el origen, no importa si es del sistema nervioso central, si es del pulmón, si es de piel, si es de riñón, la sepsis en general, que va a producir una reacción inflamatoria que puede, a través de la sangre, llegar a la hipófisis, producir una infección en esa zona y, a la larga, producir lesiones de las células que pueden llevar a un pituitarismo. Los efectos traumáticos, ya sea por una cirugía, ya sea por un accidente, ya sea por hipoxia cerebral, ya sea por quemaduras extensas, eso también puede producir hipopituitarismo. También hay que preguntar si el paciente sufre de hemocromatosis, mucopolisacaridosis, síndrome de Haunschuler-Christensen, amiloidosis. Recuerden que la amiloidosis es también relativamente frecuente en nuestro medio. ¿Cuándo se produce amiloidosis? Cuando tengo una enfermedad crónica. ¿Cuál es la enfermedad crónica más frecuentemente que produce amiloidosis? La osteomielitis crónica. Y en segundo lugar, ¿cuál? La tuberculosis. Entonces, nos enfocamos en la necrosis posparto, síndrome de Sjögren. Y hemos dicho que durante el embarazo la hipófisis crece. Obviamente porque durante este estado fisiológico la mujer necesita grandes cantidades de hormonas, FSH, LH, ¿no? Prolactina, entonces crece la hipófisis. Y si es que durante el parto ha habido alguna complicación que genere hemorragia, esto va a producir hipotensión arterial y necrosis de la hipófisis. La necrosis se debe básicamente a que el sangrado puede ser producto de una atonía uterina, a una placenta previa o a desgarros del útero. Puede producirse también por vasoespasmos, por interrupción brusca del flujo sanguíneo, por deficiencia proporcional al grado de destrucción, es decir, 25% de las mujeres durante el primer trimestre mueren por sangrado importante. En el examen físico, lo que tengo que evaluar qué cosa es, en general, la etiología del hipopituitarismo, la deficiencia de las hormonas que están involucradas en ellos, la presencia del adenoma. Ya hemos dicho cómo examinamos adenoma, cefalea, trastornos visuales, hemianopsia temporal, pero también muchas veces lo que tengo que buscar es nistagmus, sobre todo vertical, y dolor facial. Entonces, ahora nos pasamos a la neurohipófisis. Y acá vamos a ver lo que es diabetes insípida. Ya hemos mencionado que el ADH se forma ¿en dónde? En los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y llega hasta la hipófisis posterior a través de las neuronas. Entonces, para que el ADH se produzca, tiene que haber dos factores, o cambios osmóticos o cambios de volumen sanguíneo. Los cambios osmóticos se deben básicamente a los receptores de Barney que están en el hipotálamo anterior, y los de volumen se deben a que los varoreceptores que están en la aurícula izquierda o en el seno carotídeo van a estimularse debido a que haya un bajo nivel de sangre en las arterias y en las venas.
y por lo tanto eso va a producir que se estimule la secreción de ADH. Este déficit va a producir lo que se llama diabetes insípida. Y esta diabetes insípida puede ser por deficiencia total o parcial del ADH o por una falta de respuesta al ADH. Como estamos en la parte endocrinológica, nos interesa más la deficiencia total o parcial del ADH. ¿Por qué? Porque esta es la que se va a producir básicamente a nivel del sistema nervioso central, mientras que la falta de respuesta se produce a nivel renal. Entonces, ¿qué sucede en un paciente que tiene diabetes insípida central? Las causas pueden ser primaria, es decir, no se sabe por qué se produjo, o familiares. Y las secundarias pueden deberse a neoplasias, que pueden estar en el mismo hipotálamo hipófisis, o pueden ser neoplasias de otro órgano que comprometen al hipotálamo y a la hipófisis. Puede deberse a leucemias agudas, puede deberse a lesiones vasculares, inflamatorias, infiltrativas o quirúrgicas, y esto va a ocasionar que para que yo tenga una diabetes insípida, debo haber disminuido la producción en menos del 75% del ADH. Si es de esta forma, significa que voy a tener un problema de diabetes insípida de origen central. Recordemos que la presentación de esta diabetes insípida, dependiendo de la causa, puede ser transitoria o puede ser permanente. Supongamos que yo he tenido una infección. Se soluciona la infección y el ADH regresa a su función normal y por lo tanto he estado frente a una presentación transitoria. Pero si de repente he tenido un traumatismo, una cirugía o un stroke, una apoplejia, eso significa que esas células ya se destruyeron y no se van a recuperar y por lo tanto voy a estar frente a una presentación permanente. Entonces, la diabetes insípida central genera poliuria acuosa. Recuerden que la poliuria son de dos tipos, la acuosa y la osmótica. La característica principal de la acuosa es que se debe a diabetes insípida y dentro de la osmótica la principal causa es la diabetes mellitus. En cuanto a la poliuria acuosa, ¿cómo es que yo puedo saber si esta poliuria es de origen central o de origen nefrogénico? El comienzo de la poliuria generalmente es súbito, o sea, de un momento a otro. Ayer estaba bien el paciente y hoy día no. Entonces, el comienzo es súbito. El volumen urinario que el paciente va a eliminar es bastante alto. Generalmente son pacientes que eliminan más o menos entre 8 y 10 litros en promedio. La poliuria es a predominio nocturno. El paciente va a orinar bastante. Y el paciente, en su mecanismo de defensa, va a tomar agua. Pero no se sabe muy bien por qué prefiere el agua fría al agua tibia o caliente. Entonces, ya tengo estas características semiológicas. ¿Cómo puedo más o menos distinguir si es una poliuria acuosa de origen central? Entonces, para tener el diagnóstico definitivo, ¿qué es lo que hago? Hago una prueba, que es una prueba de deshidratación. Recordemos que si yo tomo bastante agua, voy a orinar bastante. Si es una persona, de repente con trastornos psiquiátricos o psicológicos, que está tome y tome agua, alguna de esas, de repente, chicas que quiere bajar de peso y obsesivamente comienza a tomar agua todo el día con su frasquito de San Luis, de Cielo, qué sé yo, agua, está tomando agua sin electrolitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero que va a pasar es que la paciente o la persona va a comenzar a orinar en grandes cantidades. Entonces, siempre que tenga poliuria tengo que ver, ¿toma o no toma bastante líquido? Muy bien, toma bastante líquido. Si toma bastante líquido, tengo que pedirle al paciente que por favor deje de tomar. Lo tengo en la consulta y le quito el agua. ¿Qué va a pasar si el paciente deja de tomar agua? Si es una paciente que tomaba por
gusto, agua, al inicio se va a desesperar por querer tomar el agua, pero luego se va a ir calmando y la diuresis va a ir poco a poco disminuyendo en volumen, pero va a ir aumentando en osmolaridad. Cuando uno toma bastante líquido, cuando orina, orina de color transparente. Si no tomo líquido, mi orina es de color medio amarillenta. Y si estoy deshidratado, mi orina es bien amarilla. Entonces eso es lo que hago en este paciente. Le quito el agua por completo y espero que comience a orinar, pero ya no transparente, sino que vaya cambiando de color, la osmolaridad vaya aumentando y el volumen vaya disminuyendo. Pero si es una paciente que tiene diabetes, no importa, diabetes insípida, no importa que ustedes le quiten el agua, siempre va a orinar grandes volúmenes. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que esa paciente se deshidrate rápidamente. Va a comenzar a hacer hipotensión, va a comenzar a hacer taquicardia. Mientras que en el caso de la paciente que tomaba por gusto, no va a haber hipotensión, no va a haber taquicardia. Y si es que la paciente que tiene diabetes insípida, que ustedes le siguen privando del agua, va a llegar un momento en que el paciente se va a deshidratar tanto que va a tener trastorno del sensorio por hipoperfusión cerebral. Entonces lo que hacemos es eso. La primera fase es quitarle el agua y medir la osmolaridad. Y la osmolaridad va a ir aumentando en forma leve. Muy bien, una vez que ya he visto que ha aumentado la osmolaridad, ¿cuál es la segunda fase? Si mi problema es central, eso significa que tengo déficit total o parcial de ADH. Así que, ¿qué cosa le doy? Le doy ADH. Y si le doy ADH, ¿qué va a pasar? La osmolaridad va a aumentar en forma notoria. Y con eso estoy confirmando que este paciente tenía una diabetes insípida de origen central. Entonces, ¿qué le doy a este paciente? Entonces, si el problema era que no tenía ADH, le daré una forma de ADH, que es la desmopresina, ya sea por vía oral o nasal. ¿No? Entonces, la causa de la diabetes insípida central generalmente son mutaciones del gen que tiene que ver con la hormona de ADH o de las células que producen esta, la neuroficina 2. Y las formas adquiridas generalmente son secundarias a traumatismos, tumores o cirugías. Entonces, por lo tanto, una diabetes insípida central tiene un patrón trifásico, una fase poliúrica, donde va a haber alteración de la liberación del ADH porque produce poliuria, una fase intermedia, donde el organismo comienza a liberar el ADH que tiene, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Una caída del volumen urinario que va a durar 4 a 5 días. Como el organismo tenía reservado alguna cantidad de ADH, ha comenzado a botar esa cantidad de ADH. Pero como esa cantidad no es ilimitada, sino tiene un valor, un tiempo de duración, que generalmente de 4 a 5 días, luego se acaba ese ADH que tenía almacenado y nuevamente el paciente vuelve a hacer poliuria. Entonces por eso le dicen una fase trifásica. Pero ¿qué sucede si el paciente no tiene una diabetes insípida central, sino nefrogénica? Generalmente el comienzo de la poliuria es variable, es más lento que en el caso de la central que era súbita. Segundo, el volumen urinario es abundante, pero no tanto como en el caso de la poliuria central. El paciente que tiene poliuria central generalmente orina grandes volúmenes. Este orinará 3 a 4 litros nada más, mientras que el otro orinará, hemos dicho, volúmenes tan altos como 8 o 10 litros. No hay poliuria nocturna. Y en realidad tampoco hay preferencia por el agua fría como en el otro caso. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos nuevamente la prueba. La fase de deshidratación, no le damos nada de agua. ¿Y qué va a pasar? Va también a haber cambios en la osmolaridad. Pequeños cambios, va a aumentar la osmolaridad, igual que en el caso de la central, pero la diferencia va a estar en que en este paciente el problema no es que falte ADH, sino el problema ¿cuál era? La resistencia periférica.
Entonces, en este caso, ¿qué significa? Que no voy a tener probablemente receptores, ni voy a tener aquaporinas. Los valores de ADH incluso pueden estar más altos de lo normal. Entonces, el problema no es que le falte ADH, sino que el problema es que ese ADH no funciona porque le faltan receptores o alguna de las sustancias como la aquaporina. Entonces, por más que le dé ADH, no hay respuesta. El paciente no mejora. La osmolaridad se quedó ahí. ¿Y el tratamiento cuál es? Solamente restringir la ingesta de sal, darle diuréticos tiacídicos y darle AINES en estos pacientes. ¿Por qué? Porque en este paciente el problema no era ADH, sino la resistencia a la hormona. Las causas generalmente son las mutaciones en los receptores, como ya hemos dicho, ¿no? Mutaciones en los canales, la aquaporina que les estaba mencionando, y las adquiridas nefrogénicas, por ejemplo, la ingesta de litio, en la ingesta de tetraciclina a altas dosis durante mucho tiempo. Ya hemos mencionado que en ambos lo que voy a tener es poliuria, en ambos voy a tener astenia, voy a tener adinamia. ¿Y esto por qué? Porque la gente generalmente toma agua sin electrolitos, lo cual puede generar hiponatremia. Y si tengo hiponatremia, obviamente voy a tener astemia, adinamia en el paciente. Va a haber disminución de peso, porque el paciente va a estar más tomando agua que comiendo, ¿no? Retardo en el crecimiento si es un niño. A ver, una pregunta. Joven de 25 años, sin ningún antecedente de interés, presenta fractura craneal por accidente de moto, 3 días comienza en forma brusca poliuria, polidipsia, sed intensa, tanto diurna como nocturna. Entonces ya me está diciendo que esto es central, ¿no? Inicio brusco, me está diciendo un accidente traumático, me está diciendo que tiene poliuria, polidipsia, que es predominio nocturno y diurno. Entonces, el nefrogénico, ¿se acuerdan que era solamente diurno? El nocturno no tenía nada que ver. Entonces ya me está diciendo que esto es central. Se objetiva un volumen de 7 litros, gran cantidad. Osmolaridad de 190, sabiendo que la osmolaridad normal está entre 90 y 1200. La osmolaridad plasmática es de 292, sabiendo que lo normal es entre 275 y 295. El sodio plasmático es 143. Se realiza una prueba de restricción hídrica y tras comprobar que no hay aumento de la osmolaridad, se administra desmopresina subcutánea. La osmolaridad urinaria posterior a la desmopresina es de 410. Miren que primero estaba en 190 y cuando le dan desmopresina sube a 410. Entonces me está indicando que sí hay respuesta. Entonces, por lo tanto, el diagnóstico más probable es que es una diabetes insípida central. Entonces dejamos la hipófisis